Trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Por lo general, los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Se caracterizan por una interrupción y o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas de funcionamiento psicológico. Trastorno de identidad disociativo. Definición. La característica definitoria de un trastorno de identidad disociativo es la presencia de dos o más estados de personalidad distintos o una experiencia de posesión. Sin embargo, la manifestación o no de estos estados de personalidad varía en función de la motivación psicológica, el nivel actual de estrés, la cultura, los conflictos internos y dinámicos y la tolerancia emocional. Puede haber periodos continuos de interrupción de la identidad en el contexto de presiones psicosociales graves y o prolongadas. Criterios diagnósticos. A. Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. B. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia parcial compleja. Variantes: trastorno por estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad. Temporalidad: el tiempo promedio del primer síntoma y el diagnóstico varía de 6 a 7 años. Comorbilidad: los individuos con trastorno de identidad disociativo por lo general presentan un número de trastornos comórbidos. En particular, la mayoría se desarrolla trastorno de estrés postraumático. Otros trastornos que son altamente comórbidos con el trastorno de identidad disociativos son los trastornos depresivos, el trauma y trastornos relacionados con factores de estrés. Los trastornos de la personalidad, trastorno de personalidad límite y evitativa, el trastorno de conversión, trastorno de síntomas neurológicos funcionales, el trastorno de síntomas somáticos, los trastornos de alimentación, los trastornos relacionados con sustancias, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos del sueño. Amnesia disociativa. Definición: la amnesia disociativa es la pérdida parcial o total de información personal importante que a veces ocurre de pronto después de un evento estresante o traumático, aunque la amnesia también puede ser causada por golpes, consumo de sustancias y otras condiciones médicas. La amnesia disociativa es el resultado de factores psicológicos. Criterios diagnósticos. A. Incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo alcohol u otra droga, u otra afección neurológica o médica, por ejemplo epilepsia parcial, compleja, amnesia general transitoria, etc. D. Las alteraciones no se explican mejor por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve. Variantes: amnesia localizada, amnesia selectiva, amnesia generalizada, amnesia continua, amnesia sistematizada con fuga disociativa. Temporalidad: este trastorno se puede presentar a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta. Comorbilidad: cuando la amnesia disociativa comienza a remitir, pueden surgir una amplia variedad de fenómenos afectivos: disforia, pena, rabia, vergüenza, culpa, conflictos y alteraciones psicológicas, ideación suicida y homicida, impulsos y actos. Estas personas pueden
tener síntomas que cumplen con los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo persistente, distimia, el trastorno depresivo mayor, otro trastorno depresivo especificado o no especificado. Trastorno de despersonalización o desrealización. Definición: es una incapacidad para recordar información importante autobiográfica que 1. Debe almacenarse con éxito en la memoria y 2. Normalmente sería recordada fácilmente. La amnesia disociativa se diferencia de las amnesias permanentes debido al daño neurobiológico o la toxicidad que implican el almacenamiento de memoria o la recuperación, ya que siempre es potencialmente reversible porque la memoria ha sido almacenada. Criterios diagnósticos: A. Presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. 1. Despersonalización, experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones del cuerpo o las acciones de uno mismo. Por ejemplo, alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo y embotamiento emocional y o físico. 2. Desrealización, experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas o los objetos se experimentan como irreales, como un sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados. B. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, droga, medicamento u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia. E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático u otro trastorno disociativo. Variantes: trastorno depresivo mayor. Temporalidad: en un momento u otro casi la mitad de los adultos habrá experimentado síntomas típicos breves del trastorno de despersonalización, usualmente después de sentir estrés severo. Comorbilidad: las comorbilidades de por vida son altas por el trastorno depresivo unipolar y para cualquier trastorno de ansiedad con una proporción significativa de la muestra con ambos trastornos. La comorbilidad en el trastorno de estrés postraumática es baja. Los 3 trastornos de la personalidad que más comúnmente aparecen de forma conjunta son el trastorno de la personalidad evitativa, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La psicosis se refiere a síntomas tales como delirios, alucinaciones, pensamientos y lenguaje desorganizado junto con el comportamiento motor inapropiado, lo que hace incluir a la catatonia, que indica la pérdida de contacto con la realidad. Los trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico de la personalidad se definen por anomalías, lo cual se clasifica de la siguiente manera. Delirios persecutorios son los más comunes y se refieren a la creencia de que uno va a ser perjudicado, acusado por un individuo, organización o grupo. Delirios referenciales son todas aquellas creencias de que ciertos gestos, comentarios, señales del medio ambiente se dirigen a uno. Delirios de grandeza son cuando el sujeto cree que él o ella tiene habilidades, riqueza o fama. Delirios erotomaníacos: cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorada de él o ella. Delirios nihilistas suponen la convicción de que sucederá una gran catástrofe. Delirios somáticos se centran en preocupaciones referentes a la salud y al funcionamiento de los órganos. Delirios extravagantes son incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida. Pueden ser como el robo del pensamiento. Las alucinaciones son percepciones que son vividas con la fuerza y el impacto de la percepción normal, lo cual no están sujetas al control voluntario y son de tipo sensorial. Pueden provocar la
experimentación auditiva de las voces conocidas como diferentes del propio pensamiento. Podemos encontrar lo que es el pensamiento desorganizado, el comportamiento desorganizado y los síntomas negativos. Entre los criterios diagnósticos está lo siguiente: presencia de uno o más delirios por duración de un mes o más tiempo, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado, síntomas negativos. Las variantes las podemos clasificar como esquizofrenia tipo paranoide, esquizofrenia tipo desorganizada, esquizofrenia tipo catatónico, esquizofrenia tipo residual. Es importante tener una temporalidad, lo cual se recomienda que los síntomas deben ser continuos durante al menos 6 meses y haber producido varios episodios con ciertas características específicas, como lo es la comorbilidad, que se refiere a la comorbilidad, que se refiere al abuso de sustancias, depresión, trastorno de ansiedad, síntomas obsesivo-compulsivo. Trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Son consecuencias de una patología fisiológica, así derivado de una afección física como los tumores e infecciones cerebrales. En ella están los criterios diagnósticos, que lo podemos clasificar en delirios, alucinaciones sensoriales o somáticas, pruebas de laboratorio, antecedentes de episodios recurrentes, trastornos exclusivamente durante el curso de un delirio. Cabe mencionar que es importante mencionar variantes, y esto puede darse por la intoxicación debido a los siguientes tipos de sustancias: alcohol, cannabis, alucinógenos y otras más. Es importante reconocer que también pueden estar asociados a la abstinencia de los siguientes tipos de sustancias: alcohol, sedantes, y su temporalidad varía dependiendo del tipo de droga que ingiera el paciente. Puede persistir varias semanas debido a que algunos jóvenes con esquizofrenia en etapa inicial consumen sustancias que pueden inducir a la psicosis. Es necesario, antes de concluir que una psicosis aguda se debe al consumo de sustancias, por la obtención de antecedentes. La catatonia es una enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico. Los criterios diagnósticos que podemos mencionar son la catalepsia, el mutismo, negativismo, adopción de una postura, y entre sus variantes encontramos lo que es la catatonia no especificada, catatonia asociada a un trastorno mental, y su comorbilidad está el síndrome neuroléptico, enfermedades de Wilson, tumor del cuerpo calloso, síndrome del hombre rígido, entre otros.